Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci. Good afternoon, everybody. I want to thank the Urban School of Lyon to have invited us to take the floor in the framework of the Festival of Anthropocene to allow us to speak for 1 hour about the issue of children and the public space. So we will reflect on 2 experiments of pedagogical workshop, awareness raising about architecture and the city in Venezuela and in France through 2 associations. So this partnership between both associations has been supported by the Urban School of Lyon. Is city only a matter of Comment les enfants utilisent-ils la ville et quelle vision en ont-ils? Comment mieux intégrer l'enfant dans l'aménagement? ¿Cómo podemos integrar al niño en la planificación urbana? Son estos temas de que hablan los talleres que habéis organizado en Petare, en Caracas, y en Bron, cerca de Lyon, con grupos de alumnos de entre 11 y 13 años. Entonces, la organización de un parque de Nuestra Señora del Encuentro en Petare y aquí en el Colegio Teodor Monod de Bron sobre la vida de mañana. Entonces, los integrantes han tenido la posibilidad de reflexionar sobre lo que significa para ello el espacio público, en particular en tiempo de pandemia y para el futuro. Sin más demora, voy a presentar a la gente que me rodea y a las señoras que están en el otro lado del Atlántico. Para representar el colectivo Pourquoi pas, Lina Nyakusa es arquitecta e integrante del colectivo Como no, Pourquoi pas, y trabajó en 2019 para los talleres del Colegio de la Ciudad de Bron. En paralelo, tienes una actividad artesana personal. Tú también, a mano izquierda, Lorraine Massoni, entraste en el colectivo en 2017 y eres co-referente del proyecto desde 2014. Sara Porcher, tú eres profesora e integraste el equipo de profesores del Colegio Juan Monod en 2012 y sigues y colaboras con el colectivo y los talleres sobre temas como la densidad, las formas de las viviendas, el estudio de los muebles urbanos, y eres tú profesor de francés, Maxime Boisser, desde 2019, y era la primera vez que trabajabas con los responsables del proyecto, y con tu clase de alumnos de 11 años has organizado talleres sobre la reflexión de la transformación del espacio público por la imaginación y la poesía. En directo de Caracas, Viena Lucien, tú eres venezolana, arquitecta, y también Adriana Rusián, enseñas también historia y crítica de la arquitectura en la Universidad Central de Venezuela. Y ahora eres facilitadora para la ONG Trastiendo Espacios, y Natalia Armas, que no veo, pero que no está lejos, supongo, venezolana, también urbanista, diplomada de la Universidad Simón Bolívar, y desde hace 10 años trabajas con niños de entre 10 y 15 años y desarrollas herramientas de educación experimental en Venezuela y en México, y eres directora general de Trazando Espacios. O sea, voy a dejar la palabra a las miembros del colectivo para que presenten su asociación, la venezolana y la francesa.
Entonces, voy a presentar el colectivo, como no, Pourquoi pas. Me llamo Alina. Entonces, se creó el colectivo en 2014. Fue creado por jóvenes diplomados de la Escuela de Arquitectura de Lyon. El colectivo enseguida tuvo su sede en Vaux-en-Velin, en el barrio del Mas du Taureau, para lanzar unas sesiones con los habitantes, con los vecinos, sobre la ciudad y los bienes comunes. Hoy en día el colectivo tiene como miembros arquitectos, urbanistas y diferentes tipos de miembros para colaborar e imaginar una ciudad de modo común. Lo particular del colectivo es también trabajar en la concienciación, en particular en las escuelas e institutos, con los jóvenes, y en este marco trabajamos en el Colegio de Hebrón desde hace 6 años. Cada año hay un nuevo tema, un nuevo proyecto que llevamos a cabo, y este año es la oportunidad de desarrollar un proyecto en paralelo con Caracas, con Petare y Burrón, para hablar de la ciudad de mañana. Y para hacerlo hemos trabajado con los chicos de la clase de Sexta Roja. Y ahora presentación de Trazando Espacios. Hola, bueno, primero que nada, gracias por la invitación y por el espacio de estar aquí. Trazando Espacios es una organización venezolana sin fines de lucro enfocada en transformar personas y espacios para el bien común, desarrollando el sentido de pertenencia y la identidad a través de herramientas de diseño participativo. Trazando Espacios surge como una tesis de maestría del MIT de nuestra directora y fundadora, Ana Cristina Vargas, quien también tuvo la oportunidad de estar aquí el día de ayer. Y después de diseñar una metodología en que las comunidades pudieran observar el lugar donde viven para analizarlo, entenderlo y ver esas oportunidades de transformación, pudieran imaginar lo que quieren para estos espacios que están abandonados, en desuso, y finalmente que ellos mismos sean los protagonistas en la transformación de este espacio para generar un bien mayor. Luego de ganar el premio a Mejor Tesis, ella regresa a Venezuela y en el 2014 se funda Trazando Espacios, organización que hoy en día ha crecido muchísimo. Hemos perfeccionado la metodología y hemos logrado impactar a más de 2.500 niños y adolescentes en todo el país. Hemos transformado 4.500 metros cuadrados de espacio público y hemos trabajado en 34 comunidades en Venezuela. Hemos tenido la oportunidad también, Ana probó la metodología en India, hicimos algunos talleres en Chile, en Estados Unidos, y bueno, hoy estamos basados aquí en Venezuela. Muchas gracias. Antes de entrar en detalle en los proyectos, y claro, ambas experiencias, a pesar de las similitudes, habéis llevado estas experiencias en territorios muy diferentes. Petare, por un lado, Burrón, en otro lado, que no proponen las mismas condiciones de existencias para los niños. Entonces me gustaría dar la palabra a los profesores para describir la situación. Quizás podamos empezar con Bron para saber un poco cómo se vive en Bron, y después daremos la palabra a los representantes de Trazando Espacios. Entonces, municipio de Bron es un municipio en las afueras de Lyon, una ciudad que se desarrolló durante el siglo XX. Al principio era un territorio más bien agrícola, y a partir de los años 1950 la ciudad fue famosa con la construcción de las primeras viviendas sociales, y a partir de 1957 eran los primeros edificios de este tipo, o sea, grandes torres verticales o horizontales que concentran una densidad muy alta de habitantes y que formaban un conjunto homogéneo con 7 edificios, incluso 8, no sé, no estoy segura. De todas formas,
En los años 1970, estos edificios homogéneos, o sea, de torres, este conjunto homogéneo fue cortado por la autopista y nuestro colegio está en este territorio. Hay niños de ambos lados de la autopista. También contamos con la participación de niños de una zona residencial con casas particulares. O sea, por un lado, poca densidad y por otro lado, una densidad muy alta y con espacios públicos que cuentan con parques, etc. Los niños de nuestro colegio viven generalmente, o sea, tenemos pocos alumnos que vienen de la zona residencial con casas individuales. La mayoría de los alumnos vienen de los edificios sociales. Muchos de los alumnos tienen que caminar por una pasarela para cruzar la autopista. Es un barrio que se está renovando. Cuando llegué allí era 2012 y Emmanuel Bandy nos enseñó el barrio de Bron y desde el principio yo como geógrafa e historiadora vi el interés del barrio porque destruyen torres de viviendas sociales para construir edificios más pequeños de vivienda colectiva. O sea, es un barrio que está transformándose e intentamos trabajar sobre esta transformación con los alumnos. ¿Algo que añadir? Adriana, Natalia. Bueno, Petare está ubicado en Caracas, Venezuela. Es uno de los asentamientos informales más grandes de Latinoamérica y por su geografía está dividido en dos sectores, Petare Norte y Petare Sur. Actualmente cuenta con una población aproximada de 130.000 personas. Bueno, nosotros trabajamos específicamente en Petare Sur, que cuenta con una población aproximada de 130.000 personas, divididas en 150 comunidades a lo largo de 485 hectáreas, por lo que tiene una densidad bastante densa. Actualmente los espacios públicos son deficientes, hay un 97% de deficiencia en temas de espacios públicos y las conexiones entre las casas y los espacios que funcionan como lugares de encuentro y de intercambio de actividades se conectan a través de caminerías o callejones a lo largo de toda la montaña. Algo muy curioso de Petare es que si lo comparamos con ciudades europeas, medianas, podemos ver que tienen más o menos la misma población, pero distribuidas en un espacio mucho más pequeño. Por ejemplo, Bruselas tiene más o menos la misma población, pero Petare está ubicado en un sexto del territorio. Entonces, si podemos poner la foto, Alina. Ajá. Ahí se puede ver cómo las calles, los espacios son totalmente distintos a lo que podemos encontrar en una ciudad europea. Ahí tenemos la comparación con la ciudad de Madrid, con la ciudad de Lyon y con Bron. Y bueno, los espacios de juego para los niños, que fue hacia donde enfocamos este proyecto, básicamente son aceras o algunas callejones o calles donde ellos juegan fútbol o metras o algún otro deporte o actividad en medio de otras actividades que están sucediendo en simultáneo. Adri, no sé si quieres complementar algo más. Bueno, yo creo que es importante también hacer la comparación en el sentido de lo diferente que son los trazados urbanos en la realidad de Bron y en Petare, que bueno, es un trazado urbano mucho más orgánico, que además también es mucho más nuevo y esto por sí hace un cambio bien interesante en el entorno de la ciudad. Pareciera a veces que hay cosas que están muy cerca, pero dentro del trabajo comunitario y dependiendo de la localización, las poblaciones no suelen sentirse de uno u otro espacio, sino únicamente de su comunidad, que es algo que quizás
en planos o en fotos se ve como que, bueno, los sectores pueden quedar muy cerca por la densidad urbana, pero pues no es tan así, sino que sociológicamente pues las comunidades son cosas distintas, están separadas y muchas veces siendo parte la una de la otra. Ok, merci. Du coup, maintenant, on va s'intéresser. Vale, gracias. Entonces, ahora vamos a enfocarnos en los métodos que han usado en cada parte del océano y el método que han usado para trabajar juntos y juntas en este contexto. Les dejo la palabra. Entonces, yo soy Lorena, pues en Francia éramos dos personas para moderar y crear dos sesiones de 1 hora por semana entre noviembre y enero. Con las circunstancias actuales hemos podido trabajar una vez por semana durante 2 meses y hemos trabajado con la sexta de ESO roja, en una estrecha colaboración con los profesores que también han podido trabajar en el mismo asunto sin que nosotras estuviéramos. Entonces, hemos intentado hacer variar los recursos y los métodos para representar la ciudad con los alumnos. Los primeros talleres empujaban a los alumnos a representar los espacios públicos, dándoles una manera de leer y de interpretar las formas, los materiales de muebles urbanos. Hemos también enseñado los espacios de Petare para que puedan ver las diferencias que hay entre Petare y Bron. También han tenido espacios autónomos para sacar fotos de los espacios, 2 fotos de los espacios públicos, uno en el que solían jugar y otro en el que solían hacer otras cosas. Y luego, dentro de la clase, nos presentaron estas fotos con un cuadro de cartón que representaba una cámara fotográfica, que es una idea que hemos copiado de las ideas de Trazando Espacios para representar su entorno. Todo esto nos permitió colocar estos espacios públicos para luego intentar trabajar con ese marco y trabajar en la representación de la ciudad por parte de los alumnos. Entonces vemos las fotos increíbles que nos han producido los alumnos y estamos muy orgullosos, y nosotros también, dice la profesora. Un poco más tarde en el proyecto, con la clase entera, hemos creado este proyecto con 3 temáticas. La primera, rodeadas de rojo, la contaminación, más y más olas de calor, y también la extensión urbana. No todos conocían esos temas y han profundizado con otros temas y han podido debatir de la ciudad del futuro, y acabamos con este organigrama con muchos temas, unas vinculadas entre otras y que tienen un impacto en las otras, y es una representación de la ciudad hasta el 2040. Aquí, con la ayuda de los profesores, porque son sesiones que se llevaron a cabo sin nosotras, son las preguntas que procedían de todos los trabajos anteriores e intentamos saber cómo se podían ubicar estas preguntas, estos cuestionamientos en un mapa.
Entonces, tuvimos preguntas acerca del colegio, de la UC1, que es la torre que está enfrente de la circunvalación, que está siendo destrozada. De hecho, es importante recalcarlo. También tuvimos preguntas en cuanto a las casas residenciales. Entonces, les hicimos trabajar en una casa ecológica, en un proyecto de casa ecológica y el parque. Entonces, el uso y los nuevos usos de un espacio abierto y público. Con todos estos temas, los alumnos hicieron un trabajo en grupos de 2 o 3 de búsqueda, de investigación, a propósito de estas temáticas, para proponer soluciones concretas para participar a este proyecto de la ciudad del futuro. Y desembocamos en 4 maquetas. Y entonces acabamos de mencionar los temas. Había un grupo que se enfocaba en las energías renovables, pero no pudo producir una sola maqueta, pero la alimentó las 4 otras maquetas. Las otras 4 maquetas. También pudieron dibujar en grupos de 5 para imaginar la futura maqueta y se imaginó con materiales reciclados y otros materiales como vegetales, por ejemplo. Y en paralelo, en la clase de francés intentamos cuestionar la relación de los alumnos con la ciudad a través de la poesía, intentando ver cómo podíamos hablar de la ciudad y hablar de la vida diaria de una ciudad a través de la poesía. Entonces empezamos cuestionando lo que veíamos en una ciudad, lo que oíamos. Entonces trabajamos con los ruidos de la ciudad, intentando traducir los sonidos en palabras, dando una forma a estos sonidos, e intentamos cuestionar su relación con el mundo, con el barrio en el que vivían, primero, y segundo, les interrogamos a propósito de su visión del futuro y cómo se podía mejorar el barrio en el que vivían, para que podían hacer suyo su propio barrio a través de la escritura, y entonces hemos podido tener una visión muy relevante por parte de los alumnos de su ciudad. A veces nos propusieron cosas un poco locas. Y fue muy interesante, y entonces acabamos con este proyecto, con este texto que pueden ver en la pantalla, que digamos es un resumen de lo que hicieron. Para ver los poemas de cada alumno, que también tienen una ilustración y también pudieron leerlos, pueden ir a la página de Tumblr, que es un blog entre Bron y Caracas, para intercambiar todo el material que nos permitió alimentar este proyecto. Natalia, Adriana, Natalia y Adriana, si quieren intervenir y presentar la experiencia de Petare, de lo que han podido poner en marcha con los niños. Bueno, para este proyecto hubo bastante organización para poder iniciar, porque era un proyecto que estaba previsto para comenzar en marzo y bueno, por temas de la pandemia, cuarentena, pues se tuvo que rediseñar para impartirlo a distancia, de manera online. Entonces, bueno, por eso, pues primero cada facilitador preparó una serie de clases pregrabadas, se hizo un material
para poder interactuar con los niños a través de herramientas digitales como el Telegram, como el WhatsApp. Y en general, pues el proyecto buscaba, o el objetivo general es diseñar el parque del colegio, que además este proyecto está inscrito en un proyecto macro que está liderado por la Asociación Civil Topotepuy aquí en Venezuela y que busca ser un punto de encuentro para la comunidad en Petare, además de un espacio público y comunitario importante. Pero el proyecto de Trazando Espacios como tal era diseñar el área de juegos que al mismo tiempo va a ser el parque de la escuela. El reto aquí es, bueno, cómo trabajando con 76 niños, que son los niños del sexto grado de la primaria del colegio, cómo hacemos un parque para toda la escuela donde se pueda sentir atendido tanto el personal docente como el administrativo, como los estudiantes, y cómo además eso sirve hacia la comunidad. Entonces, bueno, es a través del diseño participativo que nosotros como organización hacemos ese trabajo. Para eso, a los niños pues les dan herramientas de arquitectura y diseño. Ellos aprendieron qué es diseñar, concientizamos junto con ellos un poquito qué es imaginar. Pudieron imaginar ese espacio antes incluso de comenzar como a trabajar en el terreno. Pudieron imaginar qué cosas ellos se imaginaban, o qué cosas ellos querían que sucedieran allí, qué actividades, qué elementos podía haber en ese espacio, y a través de eso pues fuimos poco a poco incluyendo las opiniones de los diversos entes comunitarios a través, por ejemplo, de encuestas como Google Form, donde, bueno, se pedía la opinión de las personas que usan ese espacio para ver qué otras cosas podían incluir los niños allí. Luego de imaginar y de tener esta información, pues fuimos brindando herramientas como aprender a medir, aprender a utilizar la cinta métrica, aprender a escalar con proporciones, porque al final pues los niños tienen que realizar unos modelos a escala, y es importante resaltar que durante todo esto tuvimos que hacer visitas para revisar que estas clases que estábamos impartiendo a distancia realmente estaban calando en los niños y que realmente se estaban entendiendo las asignaciones. Ellos aprendieron, bueno, con distintas técnicas, con retículas, con métodos para escalar y proporcionar los dibujos, a representar los objetos que ellos se imaginaban y sus objetos cotidianos en dibujos, en planos, en 2 y 3 dimensiones, para poderlos trasladar a un plano grande de lo que iba a ser su maqueta, y posteriormente diseñar los elementos y superficies que iban a estar dentro de ese parque. Para eso, pues, hubo 8 grupos distintos, de los cuales se hicieron 7 maquetas entre todos, y al final la comunidad o la escuela votaba a través también de encuestas online por las propuestas que mejor sentían que se acoplan, que ellos buscan, lo que ellos querían que pase ahora en ese parque. Estos elementos que ven en las fotos son los elementos que hicieron los niños con arcilla y con materiales reciclados, porque bueno, de los objetivos del proyecto es tener presente el uso de materiales que podamos conseguir, que podamos reutilizar, y de esa manera pues sembrar esta conciencia en torno a la construcción. Y posteriormente pues en sus maquetas están reflejadas pues que ellos organizaron primero individualmente en sus casas y que luego se hicieron en equipo, o se juntaron en equipo en grande, donde la oportunidad tenía, pues la comunidad tenía la oportunidad de votar una maqueta ganadora, sino por dispuestas todos equipos que se ajustan mejor a lo que ellos pensaban que debe ser el parque de la escuela y que debe ser el objetivo de este centro sanitario. Aquí, bueno, vemos varias de las propuestas y de distintos grupos. Ok. Muy bien. Natalia, ¿tu veux rajouter quelque chose? Natalia, ¿quieres añadir algo?
No, yo solo quería complementar que lo interesante de este proyecto, como lo dijo Adri, es diseñar un parque que funcione para todos, pero también parte del proyecto macro en el que estamos enmarcados es que este espacio sea utilizado durante las actividades escolares por la comunidad escolar, pero también que sea un beneficio para la comunidad entera. Entonces, al final, el impacto va más allá de lo que es la comunidad escolar y llega a alcanzar a más de 1.000 personas alrededor. Entonces, considero que el proceso participativo fue súper importante y que el siguiente paso, que es la construcción de este parque, pues va justamente a generar un bien que no solo, del que no solo se van a ver favorecidos los niños de la comunidad, sino adultos que se van a capacitar para gestionar los espacios que van a complementar el parque y distribuir actividades a lo largo de toda la comunidad. Il y avait aussi un texte qui avait été écrit par... Y también creo que hubo un texto que fue redactado por los niños, ¿no? Este es un texto que escribió una de nuestras niñas sobre cómo ella se imagina la ciudad del futuro, porque nosotros incorporamos el concepto de antropoceno y de cómo impactamos, cómo nuestras actividades diarias impactan el planeta y el entorno en el que vivimos. Y bueno, no leo francés, lo pusimos en francés para que el público pudiera entenderlo, pero ella habla justamente del uso de energías renovables que están incorporados en las propuestas. Habla de compost, de la reutilización de materiales como el plástico, el vidrio, la madera, para la construcción de viviendas, para la construcción de elementos en el parque y de espacios dentro de la ciudad. Entonces, bueno, ella la ilustró y describió el texto como de la ciudad, y escribió en el texto cómo sería esa ciudad que ella se imagina en un futuro. Además, algo que me gustaría rescatar es que ella no solo se enfocó en materiales y en energía, sino en el trabajo en equipo dentro de las comunidades para lograr estar mejor todos y no pensar individualmente. Ok, merci beaucoup. Peut-être comme première question que je peux poser à Vale, muchas gracias. Entonces, como pregunta para todos, primera pregunta, entonces, ¿cómo se construyeron las pasarelas, entre comillas, entre Bron y Caracas? ¿Cómo pudieron comunicarse los niños? Entonces, hemos hablado del blog de Tumblr. ¿Cómo funcionó concretamente para trabajar de forma remota a pesar del contexto de la pandemia, del océano entre ustedes? ¿Cómo funcionó? Pues tuvimos que poner en marcha unas herramientas, pues a través de videoconferencias, en correos electrónicos. Entonces construimos el proyecto de forma progresiva. Y creo que el blog fue algo muy importante para nosotros dentro del marco del proyecto, porque pudimos ver cómo iba avanzando el proyecto por la otra parte del océano. Luego, las limitaciones que se presentaron es que no empezamos los proyectos al mismo tiempo, empezamos a mediados de noviembre, entonces las chicas en Venezuela ya habían hecho muchas cosas por su lado, entonces tuvimos que adaptarnos, pero fue muy positivo a nivel de metodología y aprendimos mucho gracias a las chicas de Trazando Espacios. Y para ustedes, Natalia, Adriana. De cómo nos preparamos, ¿no? Sí. Oui. Okay. Sí, bueno, yo creo que, como dijo Adriana, este proyecto estaba pensado para empezar en marzo y por el tema de la pandemia tuvimos que suspenderlo y posponerlo y surgió la oportunidad de hacer esta colaboración con Porcuapá, que nos pareció maravilloso porque a pesar de que estamos en realidades totalmente distintas, bueno, creo que habían varios puntos de encuentro, ¿no? Entonces, yo creo que algo fundamental fue encontrar
antes de empezar cada uno de nuestros talleres, esos puntos en los que podíamos coincidir y en los que podíamos realmente compartir y aportar a nuestro taller desde lo que cada organización tenía planificado hacer. Fue vital el tema del Tumblr, creo que Alina lo comentó, para que no solo nosotros, sino que nuestros niños pudieran ver y compartir y entender la diferencia en tiempos. No nos permitió, digamos, que fuera tan fluido. Sin embargo, por ejemplo, nuestros niños tuvieron la oportunidad de ver, de leer. El Tumblr lo pusimos en español, en inglés y en francés para que independientemente de donde estuvieran, pudieran entenderlo. Y creo que otro punto importantísimo fue la constante comunicación entre el grupo de Por Papá y nosotros para entender más o menos en qué proceso estábamos, porque la misma situación de cuarentena nos hacía muchas veces cambiar quizás algunas dinámicas. Podemos empezar ahorita, ahora no podemos dar las clases. En nuestro caso tuvimos que ir a hacer visitas presenciales que no teníamos contempladas. Entonces creo que fue muy enriquecedor para ambas partes, no solo las organizaciones, sino los niños que participaron en el proceso. Entonces se trataba de grupos de niños de la misma edad, pero con contextos y realidades diferentes, con métodos de observación y de proyección diferentes. Sin embargo, habéis podido ver con los resultados conseguidos con los niños propuestas, proyecciones similares en Venezuela y en Francia. Y de hecho, la pregunta, siendo que la crisis del antropoceno funcionaba para ambas comunidades. Sí, a pesar de que entre Francia y Venezuela los niños no tienen el mismo marco de vida, no tienen los mismos recursos para participar en los proyectos. Bien vemos, como lo ha dicho Natalia, que ha hablado de algunas ideas traducidas en maquetas en Petare, pues nosotros hemos entrado menos en detalle. Sin embargo, los temas son similares en la construcción de la ciudad, de los edificios, con qué materiales. Los niños quieren construir en el futuro materiales naturales, sencillos, intentar cambiar también las mentalidades. El tema también del uso en el espacio público, cómo organizar espacios públicos para toda la gente y cómo volver a crear enlaces entre diferentes comunidades, entre los niños, pero no solo, también entre todos los usuarios de la ciudad. Eso es para los materiales. Ahora para las energías renovables, de que se ha hablado del mismo modo en Bron y en Petare. O sea, vemos puntos comunes, ideas comunes que los niños han querido poner en la ciudad de mañana, esta ciudad en Francia o en Venezuela. Y para Trazando Espacios, ¿también habéis sentido estas similitudes? De las oportunidades que trajo la pandemia. No, plutôt de propositions. No, más bien de las propuestas, similares que han podido verse allí y aquí. O sea, los puntos comunes desarrollados por los niños. Era interesante en materia hablando de espacio público, porque bueno, si bien las comunidades en las que trabajamos eran considerablemente diferentes, no solo por lo lejos, sino bueno, por el contexto que es muy, muy distinto, la manera de trabajar con los niños y concientizar sobre el espacio público, sobre su contexto y sobre su comunidad, nos hacía tener varios puntos de encuentro, ¿no? Por ejemplo, el hablar sobre el antropoceno, el futuro de las ciudades y cuál es el impacto del ser humano cuando construye algo, cuando además hace algo que va a dejar cierta huella y que está pensado para el bien común y no solo
para la persona, pues hace que los niños, la verdad, den rienda suelta a su imaginación y busquen la manera de mejorar sus espacios, ¿no? Cuando hablábamos de la ciudad del futuro, viendo los trabajos en común o los trabajos que se hicieron en Bron y en Petare, vemos que si bien los elementos quizás no son los mismos, y aunque puedan haber cosas distintas, colores distintos, la idea de mejorar en conjunto las ciudades desde esta perspectiva ciudadana, ¿no? Donde todos tengamos cierta responsabilidad, pues está allí presente, aunque las comunidades sean muy diferentes. Y finalmente, pues los elementos también ayudan en ese sentido a unir esta idea de cierta manera. Y creo que es uno de los puntos que más podemos rescatar, porque es ese sentido de reflexión que, bueno, no importa dónde nos encontremos ubicados o en qué parte del globo terráqueo, lo importante es, bueno, generar la conciencia de que tenemos que construir de maneras diferentes, de que tenemos que la ciudad de una manera distinta, de que tenemos que también tener presente las generaciones futuras y que, bueno, no es algo que vamos a disfrutar únicamente nosotros, sino que va a ser en colectivo, que es algo pues en lo que hemos trabajado bastante. Natalia. Natalia. Algo que también, bueno, me llamó la atención es que trabajamos con los mismos grupos etarios y a pesar de que las realidades, como comentó Adriana, eran bien distintas, si nos ponemos a detallar las propuestas de ambos grupos, vemos que al final ellos buscan, son espacios donde ellos puedan jugar, donde ellos puedan encontrarse. Por ejemplo, me reí mucho porque vi que un grupo de Porguapá propuso como una barbacoa colectiva y al final nuestros niños propusieron canchas, espacios con mesas para sentarse en sombra, mesas para jugar ping-pong, jugar ajedrez. Y si vemos, al final lo que el humano, al ser un ser social, lo que busca son esos puntos que nos unen y que nos hacen, digamos, compartir experiencias, vivir momentos de felicidad, momentos en los que nos reímos y darnos cuenta de que la verdad, no importa la edad que tengamos, siempre vamos a buscar apoyarnos en otra persona para distintas cosas a lo largo de nuestra vida. De hecho, en este contexto de pandemia, me parece que vemos en las propuestas de los niños que no aparece, o sea, no piensan en la pandemia, no lo han tomado en cuenta, o la ciudad del futuro es una ciudad sin pandemia, sin coronavirus, sin COVID. Pues en Bron hemos imaginado que es una ciudad sin pandemia, y entonces nosotros los profesores hemos dicho a los niños que no habrá pandemia. Después han trabajado más bien en el futuro lejano, de ahí que impusimos la fecha de 2040, o sea, dentro de 20 años, y qué queréis que la ciudad os dé y qué queréis dar a la ciudad. Y allí, Natalia, Adriana, ¿cómo era la pandemia? ¿Estaba en la mente de los niños o no? Sí, con respecto a... Para saber si la pandemia, si los niños pensaban... ¿En qué pregunta estamos? Porque no Vale, es para... Pero estamos hablando ahora de las oportunidades del contexto en pandemia. Es para saber si los niños pensaban en la pandemia a la hora de reflexionar sobre la ciudad del futuro o no. Para nosotros fue completamente un reto porque, como estaba diciendo al principio, este proyecto pues tenía previsto iniciar en marzo. Nosotros como organización pues trabajábamos siempre de manera presencial. Podía ser en unos tiempos más como largos o en unos tiempos más reducidos, pero siempre de manera presencial, porque es algo muy importante del trabajo comunitario, el contacto con nuestros beneficiarios, con los niños, con las comunidades, el conocer a las personas que son las que terminan trabajando en estos proyectos y, bueno, incorporándose de muchísimas maneras, ¿no? Para nosotros era completamente un reto a esa distancia.
lo hicimos a través de Telegram, de plataformas, bueno, de telefonía, y si bien esto trajo como varios retos operativos por temas de señal, por temas de que, bueno, hubo que repensar las clases para darlas a través de videos, hubo que repensar maneras de que estas clases fueran interactivas y que nosotros igual pudiésemos tener un feedback de los niños, que es tan importante para nosotros. Hubo que repensar las maneras de incluso ver las tareas y ver cómo las podíamos compartir. Para mí, yo creo que lo más importante es que esto no nos frenó, sino que fue una oportunidad de trascender que nos ha hecho, bueno, ahora como imaginar muchísimas maneras distintas como organización de seguir creciendo y de seguir llevando estos talleres a otras partes del mundo, que era algo en lo que quizás antes estábamos un poco más limitados, no solo en Venezuela, sino en otros contextos. Lo que sí es importante es que, bueno, por ejemplo, trabajando con comunidades vulnerables como las que trabajamos nosotros y incluso en países donde no tenemos muchas de los servicios que nos permiten que estas cosas se hagan realidad, donde trabajamos a veces en sitios donde, bueno, no hay electricidad o no hay internet, etcétera, etcétera, pues ratificamos que es súper importante el tema de las visitas, de estar presentes cada cierto tiempo. Por eso también fue necesario, nos dimos durante el proceso, que fue necesario ir y visitar a los niños en el colegio, ver las tareas, que ellos nos conocieran, que ellos supieran que, bueno, que detrás de la pantalla realmente había un profesor o un facilitador que estaba pendiente de su proceso y viendo qué era lo que pensábamos. Y eso pues es una ganancia bien chévere. Pero a la vez, yo por ejemplo rescato que aunque el contexto de la pandemia paralizó tantas cosas en el mundo, no solamente a nosotros como organización, sino bueno, tantas cosas que se paralizaron, esto para nosotros fue más bien un motor de todo lo que se puede lograr con estos mecanismos a distancia, de bueno, todas las cosas distintas que podemos diseñar para seguir llevando pues esta manera de educar a los niños aquí en Venezuela y en otros contextos, y de cómo incluso esto nos permitió hacer esta colaboración en vivo, por decirlo así, o en paralelo con organizaciones como Pulpapá, que bueno, que son cosas que nos nutren y que nos permiten aprender los unos de los otros para seguir desarrollando y perfeccionando esta metodología. Ok, merci Adriana. Muchísimas gracias, Adriana. Entonces, nos quedan 10 minutos. Propongo que pasemos a las preguntas del público. Antes de ello, voy a hablar con los profesores. Me interesa tener vuestro punto de vista como profesor de Historia, Geografía y tú como profesor de Literatura, de francés. ¿Cómo habéis vivido esta colaboración y en qué medida impacta, modifica vuestro modo de enseñar, lo de pensar en la ciudad y en la arquitectura? Pues para mí era muy pertinente porque me ha permitido trabajar sobre una parte del programa que en absoluto no es fácil de hablar con los alumnos. Es la creación poética, que a veces puede estar muy lejos de las preocupaciones de niños de 11 años, que a veces están un poco alejados de la cultura. Y trabajar sobre la poesía en un tema que les atañe directamente. Y yo he entendido que tenían una visión muy clara de lo que les podía dar la poesía, de la apertura de mente que les podía dar sin ni siquiera dándose cuenta de ello, de hecho, porque no habían visto el espacio público, o sea, no sabían mirar el espacio público, no podían poner palabras en este espacio público. Y, en mi opinión, el interés era acceder a cosas que desconocían del todo,
o sea, literaciones, onomatopea, y rápidamente se daban cuenta de que al interesarse en cosas que les rodeaban, tenían muchas cosas poéticas que decir, o sea, realmente locas, que muy impresionantes a nivel de la imaginación. Pues para mí la pregunta, pues las respuestas queda muy clara. En geografía, por ejemplo, en el 6º grado trabajamos sobre el tema de vivir en la ciudad, en las metrópolis, y un punto de programa se llama la ciudad de mañana. O sea, eso encajaba totalmente en el programa y me parece que este capítulo lo hemos trabajado muy bien gracias a competencias que quizás no hubiera trabajado del mismo modo en clase. Aquí hemos trabajado sobre el tema de la colaboración, el tema de hablar delante de los demás, un trabajo de investigación individual. O sea, hubiera usado otras competencias quizás más tradicionales si hubiera trabajado solo en clase. Segundo punto, los niños viven en un barrio que se está renovando y ven la evolución del barrio y se plantean preguntas. Cuando llegué en 2012, yo tenía niños de uno de los edificios sociales que ya ha dejado de existir porque lo han derrumbado. O sea, trabajan en los retos sociales, económicos, medioambientales y eso les da índices para entender un poco lo que pasa. Y tercero, y lo estoy viviendo desde hace algunos años, llevar a cabo un proyecto de clase enriquece a toda la gente, a la clase, a los profesores, nutre los enlaces entre ellos y me nutre a mí. Y yo 3 años después puedo dar con ellos en los corredores y me siguen saludando. O sea, son relaciones de calidad. Y si un alumno no tiene mucha confianza en la escuela, este tipo de proyecto le da confianza y puede enseñar lo que de verdad tiene dentro de él y eso no tiene precio. Incluso dentro de la clase, entre ellos, también han encontrado un sentido muy importante para ellos y para crear un enlace. Y al acabar las sesiones dan las gracias, están contentos. Entonces, vamos a pasar a las preguntas del público. ¿Cuál será el seguimiento de ambos proyectos realizados por los niños? ¿Y por qué se ha presentado a las ciudades de Bron y de Caracas? Pues dejo la palabra a las asociaciones. Pues en el pasado, después de 5 años de experiencia en el Colegio Edouard Monod, teníamos el apoyo del municipio. Este año el municipio ha preferido callar, entonces, ya que queríamos seguir trabajando, gracias a la escuela urbana por habernos permitido de tomar la palabra en línea. Esperemos un seguimiento, quizás con Archipel, con la Casa de la Arquitectura. El proyecto se está estudiando. Vamos a intentar usar toda la materia que hemos podido producir y proponer otro tipo de realización, por ejemplo, una exposición, o sea, involucrar a los alumnos en la elaboración, en el diseño de una exposición, buscar un sitio para dicha exposición. Eso podría ser el seguimiento. Y quizás podamos también seguir con lo producido por los alumnos, ir más allá y pensar más en detalle sobre otros temas para concretar el principio de este trabajo. ¿Y qué pasa en Caracas? Si vais a concluir, ¿cuál es el seguimiento del proyecto? ¿Y habéis podido presentarlo a la ciudad, a Petare, a Caracas? Mari, ¿puedes hacer la pregunta en español, por favor? Claro. Es que, ¿qué va a pasar con lo que habéis hecho? ¿Vais a seguir el año que viene con otros niños en la misma escuela? ¿Y si habéis podido presentar el proyecto a la ciudad, al ayuntamiento?
Ok, bueno, ahorita con las propuestas ganadoras se está haciendo el proyecto arquitectónico y nuestra meta es construirla entre marzo y abril de este año. Estamos en la búsqueda de financiamiento y la idea es que se construyan las propuestas lo más fieles a lo que los niños diseñaron y lo que la comunidad seleccionó. Una vez que el proyecto arquitectónico esté listo, se presenta a la comunidad escolar para que sea aprobado y cuando sea aprobado, entonces, como les dije, comenzamos. La idea también es, bueno, pensar en construir con materiales reusados y que sea un área que funcione, digamos, para los niños desde los más pequeños hasta jóvenes de 16, 17 años que también asisten a la escuela. Y de hecho, eso es parte como de nuestra fase de transformar, que es parte importantísima de la metodología de Trazando Espacios, y es en transformar donde todo esto que los niños pueden observar en sus comunidades, pueden imaginar en el transcurso de las clases y los talleres, se hace realidad. Entonces, es allí cuando realmente llega como ese aprendizaje de que las cosas que imaginamos, las cosas por las que nos esforzamos, las cosas que pensamos y que realmente están como vistas hacia el bien de la comunidad o hacia el bien común de la ciudad, pueden hacerse realidad además por ellos mismos, ¿no? Siempre pues trabajamos con mano de obra local y con actividades participativas que involucran que las mismas personas, ya sea de la escuela, de la comunidad o bueno, del sitio donde estemos trabajando, pues de cierta manera sean los artífices de que todas esas cosas se construyan lo más fiel al diseño que propusieron los niños en esta fase que nosotros acabamos de terminar. Así que bueno, para este año y como esté dispuesto, pues esperamos mandar las fotos de cómo quedaron las maquetas de arcilla, pero construidas en el parque. Sí, también esto les genera el sentido de identidad y de pertenencia, que los hace a ellos mismos responsables de ese espacio que se construyó. Gracias, merci beaucoup. Muchas gracias. Entonces me quedan 30 segundos para concluir. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos desear para el futuro? Pues que tengáis la posibilidad de encontraros de verdad, que estos sueños de niños se conviertan en realidad y que correspondan lo mejor posible a lo que desean. Y para Trazando Espacios y para el colectivo Pourquoi Pas, más colaboraciones, más proyectos en el futuro, con mucho gusto. Y quizás aprendamos español para poder comunicar mejor. Gracias a todos y todas.